Ceci, bienvenida. Bienvenida a este live maravilloso, a este espacio en Colombia y virtual. Gracias por estar aquí. Para nosotros como fundación y como comunidad de padres que hemos afrontado la muerte de nuestros hijos, es una gran alegría tenerte acá. Había pensado arrancar haciendo tu presentación, pero en realidad la voy a hacer muy corta porque quisiera que tú misma nos contaras, digamos, cuál ha sido tu recorrido y tú misma hicieras tu presentación. Para quienes están llegando, el nombre de nuestro live de hoy es Protección Jurídica ante una muerte perinatal. Para mí es una gran alegría, tal vez nunca lo había dicho Ceci, pero pues yo soy abogada también, digamos, en la fundación no lo utilizo mucho, no es, digamos, como lo primero, pero yo también soy abogada y para mí es una gran alegría poderles presentar a Cecilia Sanabria. Ella es abogada argentina, es autora del libro La mujer y el nasciturus, protección jurídica ante una muerte perinatal. Si me equivoco en el nombre de Ceci, por favor me corriges. Y bueno, Cecilia, así como nosotros en HIC Fundación, está llevando a cabo un trabajo maravilloso. Cecilia hace parte del grupo que está promoviendo un proyecto de ley, ahora vamos a hablar de eso en Argentina. Y bueno, pues la razón de invitar hoy a Cecilia es su gran trabajo que tenemos que resaltar y darle toda la visibilidad. Y bueno, pues sentirnos colegas, pero también sentir que hacemos parte de la misma lucha es maravilloso. Entonces, Cecilia, bienvenida, adelante. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos mirando el tema de la luz, porque como tenemos que ver la luz en todos lados, es como, se ve medio oscuro, me parece, ¿no? Bueno, me presento, soy Cecilia Sanabria, soy abogada. En el año 2018 presenté una tesis, dijiste bien el nombre, sobre la mujer en nasciturus y la protección jurídica ante la muerte perinatal. La idea de la tesis era establecer la estrecha relación que existe entre la violencia obstétrica que sufren las mujeres y personas gestantes y la muerte de un hijo, en este caso intraútero, ¿no? Porque acá en Argentina, si un niño nace con vida, tiene ciertos derechos que cuando fallece dentro del vientre no los posee, o queda desprotegido. Entonces, el fin del libro fue establecer esa vinculación, ¿no? Porque las mujeres sufrían violencia obstétrica cuando atravesaban la muerte perinatal. Cecilia, ¿qué te llevó a hacer tu tesis de grado en este tema? En realidad, siempre lo cuento, es una nota periodística que leí así muy al pasar sobre una mamá que había perdido a su hijo dentro del vientre y que había sufrido violencia obstétrica. Y a raíz de eso, empezar a investigar y a ver que era un denominador común el padecer violencia durante el parto, cuando el hijo fallece dentro del vientre, ¿no? Pero ese fue el motivo. A raíz de eso empezar a ver un montón de derechos que se ven violentados, ¿no? También del niño por nacer. Ceci, ¿cuáles son los derechos de los padres que afrontan la muerte de un bebé y los derechos de ese niño que ha fallecido, pero que tiene una dignidad? Bueno, los derechos de los padres, sobre todo, es a la información, ¿no? Que se desconocen muchísimas cosas y al no tener información uno no sabe cómo proceder, cómo actuar en ese momento. Creo que ese es un eje fundamental, el tema de la información. Poder informar que si esto pasa, hay ciertos derechos que deben ser respetados. Después, bueno, uno va buscando qué derechos. Nosotros acá tenemos la ley del parto respetado, que si bien protege a la mujer y a la persona gestante durante el embarazo, parto y posparto, y se supone que contempla los casos de muerte perinatal, no está explícitamente explicado. Entonces,
es como que quedan en un limbo, ¿no? Si su hijo no logra nacer con vida. Y después dentro de la información un montón de ítems, ¿no? El derecho a poder tener contacto con ese bebé, que es muy importante, el derecho a recibir información sobre lactancia, porque casi siempre se tiende a inhibir la leche materna, ¿no? Apenas ocurre una pérdida Sin gestacional o brindar, perinatal. sin brindar ningún tipo de información que les permita decidir a las madres, ¿no? Claro, el poder de decidir, ¿no? Si yo quiero que la leche se corte inmediatamente o si yo quiero donar esa leche, ¿cómo puedo hacer? Casi siempre las madres reciben una receta con una medicación para inhibir la leche y nada más que eso. Entonces, es un punto muy importante recibir información sobre lactancia. Después surgen otros temas, como por ejemplo la identificación de los niños que fallecen dentro del vientre, que bueno, vos nos podés contar el proyecto de ley que hay en Colombia y que es muy bueno y sienta precedente en un montón para otros países, ¿no? Así es. Cecilia, ¿qué te has encontrado, digamos, a partir de la publicación de tu libro y, digamos, desde que hiciste esta investigación hasta ahora, con respecto al entorno? Y me refiero al entorno jurídico, político, hospitalario. ¿Cómo se ha recibido esta investigación y este escrito? Porque creo que es un aspecto que es bien complejo, ¿no? También como la sociedad y también el entorno institucional. Primero, socialmente es un tema silenciado, ¿no? O sea, la muerte de un hijo intraútero es totalmente invisibilizado. Entonces, cuando por ahí hablas, inclusive a mí cuando me topé con este caso que leí, esta noticia que leí, también me resultó algo llamativo, ¿no? Y después darse cuenta de que no existe nada que los proteja, ni a esos padres ni a ese niño. En encontrarse que hay vacíos legales por todos lados, porque desde contradicciones en los códigos civiles, en las leyes civiles, hasta vacíos totalmente en cómo actuar frente a estos hechos. Así es. Y, Ceci, en este campo, digamos, de las recomendaciones que se hacen a las instituciones hospitalarias, ¿qué posibilidad, digamos, en Argentina, han visto ustedes que ya están empezando a promover, digamos, el proyecto de ley? ¿Qué alternativas, qué probabilidad existe de que además de que se expida la ley, esto pueda volverse una realidad? Porque, digamos que tú sabes que a veces hay leyes para enmarcar, digamos, como decimos a veces los abogados, ¿sí? Es una ley para colgar. ¿Qué posibilidad ves tú, digamos, en Argentina, de que este proyecto de ley, digamos, se vuelva una realidad? La lucha es por el proyecto. Después de viabilidad lo veo bastante complicado, porque ahora con el tema de la pandemia hay muchísimos derechos de las mujeres que se ven vulnerados, hay mucha violencia obstétrica, entonces si no empezamos a visibilizar ahí, a hacer foco ahí, y teniendo leyes, ¿no?, que los protegen, si ya se violan esos derechos, la veo complicada para poder implementar otros, ¿no? Y seguir sumándole otros. Pero bueno, este contexto también nos mostró un montón de otras cosas. Hay algo que yo encontré muy interesante en el proyecto de ley, que sé que está basado también en tu tesis de grado, y es el elemento formación y capacitación, ¿sí? Creo que una de los aspectos que puede permitir que un proyecto de ley o una iniciativa, digamos, como la que tú estás liderando y que HIC Fundación está, digamos, aquí promoviendo, pues tiene un elemento importante que es el de la sensibilización y la capacitación. ¿Qué están proponiendo ustedes en el proyecto de ley en Argentina, Ceci? En el proyecto de ley se propone incluir la formación. En el libro es uno de los puntos que yo toco, ¿no? Esto de poder sensibilizar y de poder dar las herramientas al personal de salud para poder saber cómo actuar ante estos casos, ¿no? Porque muchas veces actúan mal o
o no corresponde la forma en la que actúan por falta de información y de formación, ¿no? Creo que darle herramientas al personal de salud sirve justamente para que sepan desde qué lado acompañar. Uh-huh, uh-huh. Ceci, tú me comentabas cuando, digamos, estábamos preparando el live sobre otros ítems que tiene también tu libro. Y son ítems que además encuentro muy relevantes para el trabajo que estamos haciendo nosotros acá en este momento. No sé si quieras contarnos, digamos, estos otros aspectos de lo que son los derechos y la protección de los padres, ¿sí? Ya no solo, digamos, de cara a lo que es la atención en la institución hospitalaria, vamos a nivel del acompañamiento, sino qué otros aspectos enmarcan la protección jurídica ante una muerte perinatal. Bueno, sobre todo la dignidad de ese niño, ¿no? O sea, de ese niño que no logra nacer con vida, que no deja de ser digno. Esto que charlábamos hoy de que muchas veces son entregados en frascos, en cajas, que tienen que llevar mucho tramiterío y tener plata para poder retirarlos con una cochería, y no sé cómo te podría decir, la falta de respeto a ese niño, ¿no? Uh-huh. Porque no es digno de él entregarlo en un frasco, y es una violencia hacia la familia que lo está esperando también, ¿no? Poder tener contacto con ese niño, realizarle la autopsia, que ese contacto no sea que te dan 20 minutos y ya está, sino poder gestionar un montón de recuerdos para sobrellevar el duelo después, ¿no? Son cosas muy importantes para el proceso del después. Así es. Y es que incluso, Ceci, hablando como de lo que significa la creación de esos recuerdos, yo creo que una de las cosas más complejas y que todavía no se ha logrado como generar conciencia al respecto es la importancia que tiene para una madre reconocerse madre en ese momento y saber que su hijo sí existió, ¿no? Porque es que la maternidad es validada mientras tú tienes el bebé vivo. Y cuántos meses tienes, y cuándo van a ser, y la fecha probable, te cuidan, maravilloso. Pero en el momento en el que el bebé fallece, esto, digamos, por arte de magia, digamos, desaparece. Y de inmediato tu calidad y tu dignidad de madre y de padre, porque, digamos, hablamos también de los dos, desaparece, ¿sabes? Y yo me atrevería a decir, incluso, Ceci, que cuando terminan los derechos de la madre gestante con un bebé vivo, deberían empezar los derechos de la madre gestante, ¿sí? Con el bebé fallecido, ¿sí? Que es toda una suerte de derechos también absolutamente importantes y que deberían además garantizarse en igualdad. O sea, porque a una mujer que está con el bebé vivo sí se le da toda la atención, e incluso si pide un psiquiatra, un psicólogo se le da, pero una mamá que está haciendo su parto de un bebé fallecido, en la gran mayoría de ocasiones no tiene apoyo psicológico, por ejemplo. Y por esto mismo, por esto de la invisibilización, ¿no? O sea, es como que si fallece sin vida, ese niño o esa niña hay que pasar rápido de página, ¿no? Estas frases que reciben las mamás de, bueno, sos joven, vas a tener otro, ¿no? Como si fueran reemplazables. Y para esa familia es un hijo. Así es. Es un hijo buscado, deseado, esperado, y entonces necesita todo ese proceso. No podemos invisibilizarlo y decir, bueno, acá no pasó nada y bueno, ya vas a quedar embarazada de otro y listo. Como un reemplazo. Claro. Y esto también, que te iba a decir antes, del derecho a poder decidir cómo parir al hijo sin vida, ¿no? Porque siempre es como una imposición. Bueno, es por parto natural porque así no quedan secuelas, porque así no queda ninguna cicatriz, porque es más rápido para que vuelvas a quedar embarazada, y tal vez esa madre o esa persona gestante no está preparada para parir por parto natural y necesita ir a una cesárea y también tiene que tener la información, ¿no? Para poder decidir. Y mira que incluso, vamos ahora con ocasión de la pandemia, esto se hace aún más complejo. En estos días recientes recibí un caso muy duro en donde, claro, obviamente por las medidas sanitarias, pues hay mucha restricción, pero si normalmente hay restricción, aquí es peor. Entonces, toca parir un niño sin vida, en soledad, estar junto con las mamás que tienen los bebés con vida, no pueden conocer al bebé. Mira, el caso que recibí, no le dejaron conocer al bebé por el tema de COVID, casi no se lo entregan,
que eso es otro, digamos, el aspecto al que quiero pasar ahora, pero sí creo que es tan importante, Cecilia, que generemos una discusión sobre esto. Y claro, partimos desde lo emocional, porque son los efectos psicológicos que se generan con esta atención inadecuada, ¿sí? Con el hecho de no garantizarte a ti unos derechos, se está generando un doble dolor, pero además de eso, digamos, con ocasión del tema, por ejemplo, del COVID, es que hay un abandono también, hay un abandono, es decir, la mamá y el papá incluso dejan de ser seres, digamos, humanos con derechos. Y aquí entonces quiero pasar, Ceci, a algo que considero de total relevancia, y es el cuerpo del bebé. Yo te voy a contar rápidamente cómo pasa acá y tú me cuentas qué pasa en Argentina. Aquí en Colombia tenemos las normas generales, digamos, a nivel sanitario y de cadáveres general, ¿sí? Pero lo que estamos viendo es que cada institución hospitalaria debería tener su protocolo sobre qué pasa con las muertes fetales, ¿sí? O lo que también lo denominan como mortinato. Bueno, ¿qué pasa con estos bebés? Entonces, algunas instituciones, quiero decir que muchas, desde la regla de la OMS, donde dice que, vamos, se entiende que es perinatal desde las 22 semanas en adelante, no están entregando los niños de menos de 22 semanas, ¿sí? No están entregando los niños, e incluso muchos de más de 22, a los cuales les van a hacer la patología, no los están entregando. Entonces, y hay una sentencia que establece el derecho a los padres a recibir el cuerpo del bebé para poder hacer todas las exequias de acuerdo a sus creencias, ¿sí? Vamos, es una sentencia de la Corte Constitucional que garantiza ese derecho, pero no lo tenemos a nivel legal. Creo que esta sentencia no la conoce casi nadie, ¿no? Y entonces en las instituciones no están entregando los cuerpos y a nosotros, digamos como fundación, nos están llegando los casos y estamos agenciando esto para lograr recuperar los cuerpos. ¿Qué pasa en Argentina, Ceci? Bueno, en Argentina directamente no tenemos ninguna sentencia, o sea, acá no hay jurisprudencia, no hay doctrina tampoco al respecto. Uh-huh, uh-huh. Y lo que pasa es que tenemos una ley provincial que también habla de esto de las 22 semanas, ¿no? Pero antes de las 22 semanas ni siquiera se registra muchas veces, o sea que tampoco tenemos estadísticas. Uh-huh. Porque si cada centro de salud registra o no registra según lo que le parece, también se complica para el tema de las estadísticas y para el tema de la prevención, ¿no? Porque sabemos que la Organización Mundial de la Salud pide que se registren estas muertes para poder llevar estadísticas y prevenir muertes a futuro. Sí. Sin embargo, acá no pasa. Después con la entrega del cuerpo, de las 22 semanas a la 28 es también como optativo, y no hay una legislación muy clara al respecto, ni algo, ni un lineamiento nacional, ¿no? A nivel país que se siga sobre cómo actuar. Y lo que te decía hoy de la contradicción de las leyes civiles también, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos un artículo en el Código Civil que protege la vida desde la concepción, ¿no? La existencia de la persona desde la concepción, y al artículo siguiente una contradicción que es que si nace sin vida se considera que nunca existió. Que nuestro Entonces, código es siguiendo, idéntico, que es copiado todo del código, del código civil de don Andrés Bello. entonces esa contradicción lleva a que muchos protocolos después sigan ese lineamiento, Así ¿no? es. Y consideren esto, que nunca existió. Entonces, ¿cómo podés decirle a una familia, a una mamá, a una persona gestante que su hijo no existió? Uh-huh, uh-huh. Claro, porque es que además, digamos, claro, se comprende que jurídicamente hay unos alcances con respecto a la existencia o no, y más ahora con pues las leyes o las interpretaciones de las cortes sobre el tema de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Digamos que como parte de esta teoría de la interrupción voluntaria se requiere casi mantener esta concepción de que la existencia solamente se predica cuando el bebé ha sobrevivido al menos un instante separado de la madre, que es lo que dice también nuestro Código Civil, que dice de lo contrario se tenderá, se reputará que jamás existió, digamos, es algo así, estoy parafraseando nuestro Claro, Código Civil. sí, más o menos siguen en la misma línea, Uh-huh. ¿no? Viste que en España requieren una cierta cantidad de horas para considerar, o sea, para perfeccionar, pero nosotros no tenemos una condición resolutoria Uh-huh. que diga que tiene que nacer y estar tantos minutos, no, o sea, Uh-huh. se considera desde la concepción. Uh-huh. También hay mucha contradicción en cuanto a eso y la ley del aborto.
porque muchos mezclan todo, ¿no? Claro. Y que no tiene nada que ver porque siempre dejamos en claro que se parte desde el deseo de maternar, ¿no? O sea, y ahí está la diferenciación y por qué vamos por dos caminos distintos. Nosotros, por ejemplo, acá, Ceci, digamos, tenemos algo que es bien, bien interesante y que tiene mucho para discutir, y es, hay una sentencia de la Corte donde dice que se protege la vida de quien, digamos, del concebido, ¿sí? De quien está en gestación, pero no se le protege el derecho a la vida porque el derecho solo lo tiene quien existe y es sujeto de derechos y obligaciones. Pero imagínate, o sea, protejo la vida mientras está en gestación, pero yo no le protejo el derecho a. Claro, digamos, todo esto, un poco para quienes nos escuchan y que no son abogados, esto deviene en algo muy interesante y es el registro civil. Y entonces, quiero pasar a este tema, Ceci. Vamos, te voy a contar rápidamente aquí cómo funciona, que debe ser muy parecido a como está en la Argentina. Aquí, vamos, no se puede registrar un bebé en gestación, que ha fallecido en gestación, ¿sí? Porque pues se entiende que aún no existe, que no existió jamás, ¿sí? Y no es objeto, digamos, de registro civil. ¿Eso qué significa? Que en este momento solamente se entrega un certificado médico de función con el nombre de la madre, ¿sí? Y es hijo de, pero aquí, digamos, no hay NN, pero hijo de. Aquí no hay ningún documento que acredite el nombre, que por eso estamos nosotros tramitando, digamos, la propuesta en el proyecto de ley, para que se cree un registro especial, que no va a ser el mismo, digamos, de los nacidos vivos, es un registro simbólico, distinto, pero que nos va a permitir manejar el tema también de las estadísticas. Y aquí sí digamos, se registran a nivel de Departamento Administrativo de Estadística Nacional todas las muertes, incluidas desde la semana 1. Pero para las mamás y los papás, lo que tú dices, pues, vamos, su maternidad no se ve validada de ninguna manera. ¿Cómo están ustedes en Argentina, Ceci, en ese aspecto? Acá desde la semana 22 a la 28 es opcional y desde la 28 en adelante, no, perdón, antes de la 22 es opcional y después de la 22 sí se anota, pero como dijiste vos, con las iniciales NN y una partida a nombre de la madre. Claro, pero no. Se le ponen las iniciales NN. Y si nadie denuncia este fallecimiento, o sea, nadie hace el trámite en el registro civil, se le asigna un apellido común. Es decir, a ese nivel estamos. No hay registro. Aparte es una ley viejísima. Es una ley viejísima porque entre todas las cláusulas, o sea, todos los artículos que tiene y los incisos para poder inscribirlo, habla de las personas que están casadas legalmente, o sea, es una ley que quedó muy vieja, pero que bueno, nunca más se reformó, ni se tocó, ni es un tema del que se habla. O sea, nosotros recién estamos empezando a visibilizar esto. Así es. A diferencia por ahí de otros países como España que vienen trabajando hace mucho sobre la muerte perinatal y gestacional. Así es. Que incluso ellos vienen trabajándolo hace bastante y creo que la ley que fue aprobada ya, digamos, entra a regir en abril del otro año. Pero les tocó un trabajo muy fuerte, digamos, para lograr esto. Y se puede registrar creo que desde los 180 días en adelante, ¿no? Claro, nosotros lo que estamos proponiendo es que se pueda registrar, digamos, en cualquier momento de la gestación, pero pues también es una gran apuesta, porque lo que tú dices, esto que nosotros estamos hablando, pues realmente, digamos, es algo muy novedoso, ¿sabes? Ahora, lo que nosotros tenemos aquí, Ceci, es un registro, digamos, que es voluntario, ¿sí? El registro que nosotros tenemos es voluntario, que vendría a complementar también las estadísticas, pero el objetivo principal de este registro es la dignificación, ¿sí? La dignificación de ese duelo. Ese registro que tú me planteas, Ceci, en donde se registra como NN, ¿es un registro, digamos, que hace obligatorio a la institución o que lo hacen los padres a solicitud? No, es un registro de defunciones. Ok, como el nuestro, que es un registro de defunción también, que es un registro como médico, donde se dice cuál fue la causa, en dónde lo atendieron, pero no hay más. Claro, exacto. Se inscribe la defunción fetal. Ok, que entiendo que ahora hay un proyecto que está liderando, era en abril también sobre registro, ¿cierto? Sí, Era en abril tiene un proyecto sobre identidad de bebés fallecidos dentro del vientre materno de hace unos cuantos años,
que bueno, también está ahí. O sea, Ok. creo que había entrado a las 2 cámaras, pero bueno, no obtuvo un buen resultado, porque es un tema muy complejo también, ¿no? Porque el Código Civil tiene efectos patrimoniales, ¿no? Es de carácter patrimonial, entonces ahí se mezcla mucho con los derechos hereditarios, entonces, bueno, hay una puja de intereses Pero ahí. mira que hay una solución que es bien interesante y es lo que hizo nuestro país hermano Chile, digamos que ha sido de gran inspiración para el proyecto nuestro, y es, pues no modifiquemos el Código Civil, ¿sabes? Para no entrar en esta discusión de si existió jurídicamente, de si es sujeto de derechos y obligaciones patrimoniales, sucesorales, sino, vamos, dejemos quieto el Código Civil, ¿sí? Dejemos quieto como está, pero creemos un registro especial, ¿sí? Claro, esto implica toda una maquinaria, pero mira que, por ejemplo, en el caso nuestro, con la registraduría, hicimos toda esta conversación y fue muy interesante, porque pues a ellos les parece que esto es un registro que sería importante para un país, ¿no? Pero claro, toca darle esta vuelta, digamos, y es que es muy importante que se entienda que no estamos modificando el Código Civil, porque creo que eso fue lo que sucedió en Argentina cuando en su momento se cayó la primera versión del proyecto. Sí, ellos dejaron en claro que no querían modificar el Código Civil. Lo que pasa que, bueno, esos son los intereses que salen, ¿no? A la luz. Esto de que por ahí se quiere tener algún efecto, no. La realidad es que esto está bueno, el tema de los registros y el de poder tener un nombre, ¿no? A ese hijo deseado, esperado, y ayudar a esa madre en duelo a poder sobrellevar su dolor, ¿no? Reconocerle su maternidad y reconocer que ese hijo existió. Y es que yo creo que ese es uno de los derechos más importantes. Mira que el nombre es el primer regalo que se le da a un ser humano para incluirlo en un entorno social y validar su existencia en un entorno social, ¿sabes? Y el hecho de no darle un nombre, pues es dejarlo y equipararlo a un objeto, ¿sabes? A un objeto. Además, si hablamos de estas palabras que se utilizan como el producto, el feto, el desecho, ¿no? Que son absolutamente deshumanizantes. Y yo creo que cuando tú hablas de la violencia obstétrica en estos casos, pues es que eso es violento, ¿no? Es violento. Tal cual, sí. Es sumamente violento recibir a una mamá desde el momento que le dan la noticia de que, viste que se dice no hay latidos, comúnmente en todos lados. Desde ese momento me contaba una chica de Colombia que el médico entró y le dijo, te voy a dar la medicación para que expulses el producto. O sea, todo es muy violento, ¿no? Porque ese producto es un hijo. Claro. Entonces los profesionales tienen que tener las herramientas y la formación para poder acompañar ese momento, ¿no? No silenciar, invisibilizar que esto pasa y dejar como que esto, bueno, es un producto de... Además, porque se tiene la falsa creencia, Ceci, de que el duelo inicia cuando llegas a casa con tus brazos vacíos. Y es que el duelo inicia en el momento en el que se te da la noticia, ¿sabes? Desde que se te da la noticia y se define, digamos que es una madre que está en un proceso distinto a las demás, porque es que tú estás pariendo muerte, ¿sí? Entonces no se puede tampoco equiparar a esta mamá, dejarla sola, digamos, sin ningún tipo de información. Yo creo que es la manera correcta de empoderar es dando información. Además, porque mira, Ceci, que si hacemos como un cuadro, como una línea del tiempo en lo que hemos ya venido hablando, una mamá llega a la clínica, una mujer, digamos que está en gestación, su bebé fallecido. Entonces, desde ahí arranca el hecho de que se le valide, digamos que es madre, que tiene su bebé, que se le informe los derechos que tú ya nos contaste que tiene, ¿sí? Que se le dé la posibilidad de tomar decisiones. Luego de esto, que se le dé la oportunidad de conocer a su hijo, de despedirse, de reclamar el cuerpo de su bebé, ¿sí? Entonces vamos acá. Luego de esto, que tenga la atención psicológica necesaria, ¿sí? El acompañamiento posegreso, eso es otra cosa, que tenemos un abandono terrible, no sé cómo sucede en Argentina, así que pasa cuando la madre sale de la institución hospitalaria con sus brazos vacíos, sus pechos llenos de leche. ¿Qué sucede ahí en Argentina? ¿Es ese nivel, digamos, de acompañamiento o de soledad? Lo mismo, exactamente lo mismo, esta falta de acompañamiento, ¿no? Y siempre remarco lo mismo, la importancia
de la psicóloga, el psicólogo perinatal, en poder acompañar desde el momento que se recibe la noticia y después, ¿no? Cuando se da el alta en la institución, ¿no? Y poder ayudar a esa mamá en su proceso de duelo. Ujú. Y un derecho que nos quedó ahí medio pendiente, esto de que las vuelven a internar en la zona de maternidad, Mm. Con todos los ¿no? O bebés que sea, no es serán. sumamente violento es eso, y muchas veces la excusa es que no hay camas, que no hay lugar, que no hay otro lado para derivarlas y volverlas a internar ahí con otros bebés recién nacidos. Eso es sumamente torturante para una mamá que acaba de perder a No, su hijo. es violento, es violento. Es como si a ti te amputaran y te dejaran en recuperación al lado de alguien que se está preparando para una maratón corriendo, en una cinta de correr, que le puedes ver, o sea, Sin que, embargo, no se ve. ¿entiendes? O sea, Sin embargo, esa violencia es invisibilizada. Nadie se pone a pensar en eso, claro, ¿no? nadie se pone a Entonces, pensar eso. estos derechos que están protegidos por la ley de parto respetado que tenemos en Argentina, también son derechos para esa mamá o esa persona gestante que tiene que parir un hijo sin vida. Ujú, No solamente para aquella que va a parir un hijo con vida. ujú. Así es. Creo que ese es el punto, poder estar acompañadas, ¿no? Ser internadas en una zona alejada de maternidad, el recibir información, todos esos son derechos. Ujú. Y son derechos además, Ceci, que tienen que ser informados, ¿sabes? Una de las cosas que yo he visto es, no sabía que tenía ese derecho. ¿M? Y en esa Claro. medida, cuando yo lo tengo, lo puedo exigir, ¿sí? Lo puedo exigir. Claro, tenemos una gran labor a nivel de información y de sensibilización, que es un poco lo que también nosotros estamos trabajando desde la Fundación, que es generar cursos de capacitación para profesionales de la salud, porque claro, en sus formaciones académicas universitarias no reciben esta información. Incluso los No. mismos profesionales de la salud mental que tienen la mejor intención, pero que reciben una clase de 2 horas de duelo perinatal. Y son los primeros que abordan, digamos, estos temas de una manera inadecuada, ¿sabes? Que es muy complejo. Bueno, y Ceci, Bueno, quiero... acá Sigue, sigue. acá en Argentina hay muchas redes de psicología perinatal Uh-huh, que dan cursos, que dan formación y que dan muchísima información uh-huh, sobre muerte perinatal y gestacional, y hacen un gran laburo de acompañamiento. uh-huh, Eh, Cuando yo realicé la tesis fue de las carreras que más información brindaban sobre el tema. Imagínate que desde el derecho ni se nombra, ni se sabe qué es uh-huh. muchas veces. Por ahí vos vas a presentar tu tesis y te miran como diciendo de qué venís a hablar, Sí, qué es tal cual. esto. Sí. Entonces, creo que los psicólogos hacen un gran laburo en cuanto a Uh-huh, eso. Acá en Argentina, muchas redes, se uh-huh. tejen muchas redes sobre este tema. Ceci, hay una pregunta que quisiera hacerte, que nos llegó por Instagram y dice, ¿existe alguna reglamentación de los derechos de la mamá gestante? Vamos, esos que tú indicas y que esperaríamos que se garanticen también para la mamá que tiene su bebé fallecido. No, existe la ley de parto respetado que protege los derechos de la mujer durante el embarazo, parto y Ah, pero posparto, sí existen, y pero existen. suponemos, sí, sí, Ok, sí, pero ok. no tiene explícito el tema de eh, la muerte perinatal en sí, ¿no? Ujú, Pero eso, nosotros nos agarramos de esos derechos, ¿no? O sea, si ujú. hay una ley que Claro. protege estos derechos también, estos derechos Ujú, son para las mamás que tienen que ujú. parir sin vida. Claro. Aquí en Colombia todavía no hemos logrado que se apruebe la ley de parto humanizado. Digamos, han habido 2 intentos y es algo que también debería, vamos, poder aprobarse, ¿sí? Es que ni eso, Cecilia, ni siquiera la ley de parto humanizado. Acá, digamos, los derechos que se garantizan son a través de resoluciones que ha expedido el Ministerio de Salud. Precisamente, digamos, la ruta de atención materno-perinatal brinda una serie de lineamientos, pero pues estos son actos administrativos, ¿sabes? Esto no tiene fuerza de ley, esto puede ser modificado en cualquier momento, depende también de los gobiernos, aunque sí debo reconocer que el Ministerio de Salud de Colombia ha hecho un gran esfuerzo por, digamos, generar unas rutas de atención que garanticen ciertos derechos a las madres, pero te voy a decir, ninguna de estas rutas habla de muerte en gestación o en etapa neonatal. Entonces, como en Argentina, digamos, quedamos en el mismo mundo de la desinformación, de la falta de lineamiento y de una ruta clara, digamos, a seguir.
Ceci, quisiera en esta línea del tiempo que plantea ahora, pasar ahora, digamos, a lo que sucede cuando la madre y el padre eh, inician su periodo de licencia o de descanso remunerado. Rápidamente te cuento, en Colombia nosotros tenemos algo llamado licencia, el descanso remunerado por aborto, además descanso remunerado por aborto, que está entre 2 y 6 semanas, ¿sí? Y que, digamos, el tiempo es definido por el médico tratante hasta el momento, ¿sí? Nosotros estamos proponiendo que se aumente, digamos, un tiempo más, que haya una valoración psicológica, otras cosas. ¿Qué sucede con esa licencia en Argentina? Absolutamente nada. Hay una sentencia sobre un fallo en una mamá que había perdido a su hijo, pero no hay un lineamiento tampoco a seguir en cuanto a eso, ¿no? O sea, vos pensás que si el código dice que la persona nunca existió, en base a eso es como una licencia más, ¿no? No hay una licencia por maternidad, ¿Y que por también aborto estaría bueno que, o por pérdida no existe ¿cómo? tampoco? ¿Por pérdida o por aborto no existe? No, pero no es exactamente por eso. O sea, es como una licencia médica. Es una incapacidad O sea, médica. estaría Ok. buenísimo, claro, estaría buenísimo que también exista, ¿no? Una licencia por maternidad, por más de Ujú. que haya parido un hijo sin vida. Claro, Pero claro. bueno, estamos como en el principio nosotros de Ujú, esto. Si ujú, bien tenemos leyes que nos amparan, como te decía recién, la ley de parto respetable, la ley de protección integral de las mujeres, que deja ver esto, ¿no? La ley de protección integral de las mujeres vino a visibilizar la violencia obstétrica, ujú, ¿no? Y hasta a enumerarla como un tipo de violencia de género. Recién estamos como iniciándonos en este camino, o sea, ujú, falta muchísimo y muchísimo para abarcar, ¿no? O sea, ujú, estos de los derechos laborales también. O sea, falta ujú, como mucho camino para recorrer. Ni siquiera tenemos protocolos de atención frente a ujú, la muerte perinatal, que es el ujú, proyecto de ley, es justamente ujú, esto de lo que se trata. ujú, Así que es como que recién empezamos a visibilizar que esto existe. ujú. Estamos como ahí, en el comienzo. Y creo que estamos en el mismo comienzo todos en Latinoamérica, digamos, a excepción de algunos países, pero creo que estamos abriendo los ojos a esta realidad que ya se ha venido trabajando, vamos, en Europa de otra manera, Reino Unido, por ejemplo, que tiene unos avances maravillosos, pero estamos hasta ahora, Austria. Austria Austria también. tiene, es terrible, o sea, Mm, es muy bueno lo que, es una de las cosas que yo cité, ¿no? ujú, Porque tiene un registro y ujú, apoya y protege mucho ujú, el duelo perinatal. ujú, Y reconoce a esos niños, todo también en base al deseo, ¿no? De querer hacerlo. ujú. No, Claro, y no es como una obligación impuesta. que eso yo creo que es la clave también, Ceci, porque en la medida en la que se vuelve algo, digamos, de todos, ¿sabes? De una sociedad, de una comunidad, no una obligación, porque sí, porque es que cuando es una obligación solamente, pues se queda como muchas de las obligaciones que se han impuesto en nuestros países a través de una ley, ¿sí? Pero cuando se entiende que esto hace parte, que por eso yo, digamos, yo lo trabajo mucho, Cecilia, desde la humanización, ¿sí? Desde la filosofía de que el ser humano es el centro de la atención y no el procedimiento, ¿sí? Pues ahí ya cambia el chip. Pero además desde la visibilidad, digamos, de los derechos, porque mira que hay muchas perspectivas, ¿sabes? Esto que nosotras estamos hablando, digamos, la perspectiva principal es la perspectiva de la salud mental, ¿no? De las emociones, del cuidado de la salud mental y el derecho que todo ser humano tiene a que se cuide su salud mental. ¿Mm? Digamos, Y desde la esto parte... desde que esto Adelante. de que ingresamos al sistema de salud y somos vistas como un objeto, ¿no? Cuando Ujú, debiéramos ser vistas como sujetos de derecho. ujú, Esto creo que es clave para poder cambiar desde qué punto estamos viendo. O sea, el tema de poder formar a los profesionales de la salud en materia perinatal y de ujú, psicología perinatal y que tengan las herramientas de cómo acompañar ese duelo, también parten de esto, ¿no? De que se nos deje de ver como objetos de intervención ujú, y que se nos vean como sujetos de derecho y con el poder de decidir cómo queremos seguir, ujú, cómo queremos parir a ese hijo sin vida, si ujú, queremos cortar la lactancia, la leche materna o si queremos donar, ¿no? ujú, La información para poder decidir. ujú. Que además este tema que refieres es muy importante y estamos en la semana de la lactancia materna.
y que también hay que hablar, ¿sabes? La lactancia no es solo cuando el hijo está vivo, porque yo tengo proceso de producción de leche, yo tengo lactogénesis por el solo hecho de que se desprenda la placenta, ¿sí? Y esto se habla, no se habla, iba a decir se habla pasito, no se habla, ¿sí? Si cuando mi hijo murió, yo llegué a mi casa después de haberlo dejado muerto en la UCI y nadie me dijo nada. Al tercer día, cuando ya empecé a generar mastitis, infección, fiebre, a mí misma me tocó empezar a llamar médicos para decirles qué me está pasando. ¿Mm? Esto no puede ser. O sea, esto es violento, ¿sabes? Ya suficiente tenemos con el hecho de afrontar algo tan difícil como es la muerte de un hijo, como para que esto nos suceda a nosotros, ¿no? Tal cual, sí, la importancia de la información, o sea, sin información no podemos visibilizar, entonces el trabajo que hacemos es justamente eso, poder brindar información, saber que existe un derecho y que vos podés elegir por ahí cortar la lactancia porque te hace mal, o por ahí querer donarla, ¿no? Que también es un acto altruista de querer ayudar a otro. Uh-huh. Y es muy interesante esa alternativa, Ceci. ¿Cómo funciona en Argentina en este momento? Depende, hay bancos de leche que no la aceptan, no hay un lineamiento tampoco unánime para todos, ¿no? Hay algunos que no la aceptan y nosotros estamos con ese tema de que no la aceptan porque no hay hijo lactante activo, vivo, Uh-huh, entonces, que no sería una condición para no aceptarla. uh-huh. Claro, además que en este caso se están salvando vidas, Ceci. ¿Cuántos bebés que están en unidades de cuidado intensivo neonatal con su mamá, por ejemplo, en una UCI también por una preeclampsia, y son niños que podrían estar recibiendo la leche materna que tiene tantos nutrientes y tantas propiedades, vamos, para ese bebé, y que Y no, que no hay un impedimento para hacerlo, ¿no? O así es, sea, así no es es. que exista un impedimento o algún motivo médico, un justificativo médico que diga que no se puede hacer Mm, y puede salvar vidas. mm, Y también el cuerpo es sabio y sabe cuándo va a cortar, ¿no? O sea, sí. también poder donar para hasta el Ujú. momento en el que esa lactancia se corte. Ujú. Mira que hay algo muy interesante aquí en Colombia, digamos, yo estuve ya indagando con los bancos de leche y hay algo interesante y es, en algunos me dijeron, sí, mira, no hay problema, ella puede venir acá y donar desde que cumpla con todos los requisitos y todos los procedimientos, ¿no? Claro, ir es un tema porque se va a encontrar con mamás que tienen sus bebés en brazos seguramente, no es fácil, pero entonces tampoco tienen las alternativas de acompañamiento. Pero en otros bancos, por ejemplo, me decían, no, yo creo que no, eso no le va a hacer bien a esa mamá, mejor que no venga, pero no hay nada escrito, ¿sabes? Cecilia, no hay nada. Claro, es lo mismo, Sucede lo mismo. O sea, es lo mismo. Faltan lineamientos, ¿no? así Sí, es. Mira, yo creo que hay tanto por trabajar, Cecilia, tanto, que lo que tú estás emprendiendo en Argentina y el trabajo maravilloso que estás haciendo es algo que no debe parar, Cecilia. Además, porque creo que cuando somos varios en distintos países hermanos, creo que estamos sentando precedentes importantes. Es decir, aquí en Colombia no es solo HIC Fundación y Ángela con su equipo, vamos, diciendo una cantidad de cosas que de pronto nadie había oído, sino que somos muchas personas trabajando y esto hay que decirlo duro. Necesitamos que se garanticen los derechos de los padres y que ellos los conozcan y ellos puedan exigirlos también, ¿no? Yo creo que es muy sí, creo que importante. esa es la importancia de nuestro trabajo, ¿no? O sea, dar a conocer cuáles son esos derechos, Uh -huh. que sepan cuáles son, que tengan herramientas para el momento que si eso ocurre, sepan cómo defenderse. Así es, Ceci. Ceci, quiero dar, como no nos queda mucho tiempo, me encantaría tener mucho más, pero Instagram no lo limita. Dame un segundo, quisiera revisar, digamos, algunos de los mensajes que nos han llegado. Eh, Espérame a ver si de pronto, bueno, ya la pregunta de Tatiana te está enviando saludos y cariños como la luna, con la luna como Ay, fiel sí. desde tu país. Eh, bueno, aquí estoy viendo, creo que hemos ido resolviendo las preguntas. Voy a ver rápidamente las preguntas que han llegado a través, los comentarios que han llegado a través de Facebook. Nos hablan, Cecilia, de lo que comentábamos ahora, de lo difícil que es escuchar llorar a los otros bebés, que incluso esto no sucede solo con la muerte gestacional, sino que sucede también cuando se muere un bebé en una UCI, ¿sabes?
Y es, se muere el bebé, no te ubican el bebé en otro lugar, que a mí me sucedió, y tenemos que ver a nuestro bebé sin vida y los otros bebés llorando alrededor, que esto es también muy complejo. Es muy complejo. Bueno, yo creo, Ceci, vamos, hay unos mensajes muy lindos de agradecimiento a la labor, vamos, que estás llevando a cabo también, ¿sí? Como a este trabajo tan maravilloso. Yo quisiera ir cerrando, Ceci, vamos preguntándote algo ya mucho más desde el corazón, y es, ¿qué te ha regalado a ti, Ceci, este trabajo como ser humano y como profesional desde el derecho? Vamos, en toda la óptica, ¿qué te ha regalado a ti este trabajo? Muchísimo. La verdad que yo no sufrí una muerte perinatal, ni una muerte gestacional de ningún hijo, y simplemente el haberme indignado ante una situación que leí, haberla investigado, me abrió un panorama que desconocía Ujú. y me hizo llegar a un montón de madres que habían sí sufrido la muerte de sus hijos y que confían y cuentan sus testimonios, y la verdad que para mí es sumamente importante porque creo que confían en un trabajo, ¿no? Que está hecho con todo, y confiar me parece que es algo muy importante, ¿no? Cada vez que una mamá me llama para contarme lo que le pasó y cuenta toda su historia, que muchas veces lloran en los relatos, y es muy duro, y poder estar ahí y acompañarlas desde este lugar, ¿no? Porque a veces uno dice, me pasó esto, entonces lucho por estos derechos. O sea, la realidad no es mi realidad, sin embargo, me genera mucha lucha dentro, ¿no? De que esto no pase más, de que esta violencia que sufren las madres, las personas gestantes, cuando atraviesan una muerte perinatal, no la vivan más. Creo que para eso es para lo que trabajo. Y eso se vuelve casi como el sentido de la existencia en este planeta, Ceci, ¿no te parece? Que es como, creo que para esto vine, y es maravilloso, y es Sí, maravilloso. la verdad que sí. A Sí, mí me... desde el primer momento en el que se usó la investigación para, para armar el proyecto de ley, y desde ese momento que se abrieron un montón de puertas y de testimonios y de casos y de cosas que te van llenando de indignación, es como que querés luchar más, y no se frena esa lucha. Y no se frena esa lucha. A mí me pasó similar con mi tesis de maestría, con la propuesta de alineamiento para el ministerio. Yo como que terminó la tesis y la presenté y yo quería seguir, ¿sabes? Quería seguir, y bueno, esto nos llevó, igual que sucedió en tu caso, pues llevó también al proyecto de ley, ¿no? Ceci, quiero hacerte una pregunta que está llegando por Instagram. Nos piden que por favor aclares cómo funciona lo de la licencia si el bebé, digamos, si el bebé nace sin Sí, vida, si el bebé nace, está la licencia por maternidad. ¿sí? Y si el bebé, digamos, fallece en muerte gestacional o, digamos, muerte fetal, ¿hay licencia o Está hay muy indicación? peleado, está muy peleado. Después, si quieren, les paso el fallo que hay, Mm. Es decir, que sentó cierto precedente. es jurisprudencial, o sea, no Sí, es igual en todos los casos. no es igual en todos los casos. Igual no me quiero meter mucho ahí porque la verdad que no recuerdo, pero les Ok, puedo pasar el fallo. vale, Ceci. Bueno, Ceci, no sé si quieras compartirnos algo más antes de cerrar nuestro live. No, agradecerte muchísimo por el espacio, por la invitación, y ojalá podamos hacer red, como hablábamos hoy, Mm. eh, que me encantó la idea de poder hacer red a nivel Vamos latinoamericano. a hacer una red latinoamericana. Ese va a ser el propósito. Y Sí, va a ser, creo que hablamos 10 minutos antes o media hora, ponele, y ya estábamos gestando algo nuevo, así que nada, eso es muy bueno. así es. Y eso va a ser maravilloso, Ceci. Eso va a ser maravilloso porque son muchos los padres y las madres que en este momento están teniendo a sus bebés sin vida, o que están viendo a sus hijos fallecer y que no están viendo garantizados sus derechos, y eso es lo mínimo. Algo que yo siempre digo en mis cursos es, a veces no podemos, son muchos los casos en los que ya no se puede pelear con la muerte,
pero sí, en su lugar, podemos garantizar una atención digna, respetuosa, empática, informada, que le dé el lugar que se merece a ese padre, a esa madre y a ese bebé que ha fallecido. Yo creo que eso, vamos, es el objeto de nuestra lucha. Sí, exactamente, visibilizarlo. Creo que estamos en eso y vamos a lograr mucho de esa manera. Bueno, Ceci, ¿en dónde te encuentran? Cuéntanos tus redes, por Eh, favor. bueno, ahora hace poquito que estoy participando de una red que se llama Marea Primal, que la pueden buscar en Facebook, que son un grupo de abogadas que se dedican a los derechos vulnerados por la violencia obstétrica, si no en Instagram, por mi nombre, y bueno, por ahí. Bueno, Ceci, muchísimas gracias. Quiero darle gracias a quienes nos han escuchado, quienes han estado en este espacio y recordarles que pueden encontrarnos en Facebook como HIC Fundación de Apoyo ante la Muerte Gestacional y Neonatal, en Instagram como @HIC Fundación. Tenemos nuevo canal de YouTube, estamos empezando a subir todos los videos de nuestros live, estamos hasta ahora arrancando, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Y también, si esta información les ha parecido útil, si les ha llegado, digamos, al corazón y consideran que es una información relevante, los invitamos también a apoyarnos. Somos una entidad sin ánimo de lucro, funcionamos a través de los aportes y las donaciones. Si están interesados en apoyarnos a través de paypal.me/hicfundación, a través también de nuestra página www.hicfundacion.com/donaciones. Y también, vamos, para quienes nos escuchan en Colombia, tenemos una cuenta bancaria en Bancolombia que está a disposición. También en nuestra página web está toda la información de la cuenta bancaria. Entonces, bueno, pues Ceci, bienvenida a este espacio. Espero que podamos seguir compartiendo y cuando tu proyecto de ley avance y el proyecto de ley en Colombia también, nos podamos encontrar a compartir también pues triunfos y si no, aprendizajes y bueno, fuerza en esta lucha por todos los padres y las madres que están en duelo afrontando la muerte de sus hijos. Un beso. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo, gracias, gracias.